Minutos, seguimos aquí en 7.3 Noticias para tocar un tema de interés. Hace algunas semanas analizando el mensaje a la nación del presidente Ollanta Humala en materia de educación, según los entendidos de los anuncios más importantes el pasado 28 de julio. Pero es pertinente también aterrizar, ¿no?, en lo que se dijo en el discurso, pero sobre todo cómo se puede lograr esto que suena muy bien, ¿no? La modernización de la gestión educativa. No solamente, ojo, es una cuestión de dar presupuesto, porque a la hora de gastar es complicado, ¿no? Las condiciones en las cuales se trabajan no son las más óptimas. Está todo muy concentrado en Lima y, como ha pasado en nuestro país siempre, pues hay mucho desorden, ¿no? No se planificó a la hora de construir. Nos acompaña Flor Pablo Medina, ella es la nueva titular de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana. Flor, bienvenida, ¿cómo le va? Buenas tardes, Nicolás. De Lima Metropolitana, ¿no? Claro, no vamos a hablar de todo el país, pero creo que nos vamos a acercar bastante a lo que dijo el presidente Humala. Señalaba yo porque no todos recursos, pero claro, Lima concentra gran parte de la comunidad educativa, digamos, del país. Sí, efectivamente, Lima es lo que sería 7 regiones en términos de administración educativa. Tiene 1/3 de la población escolar, eso hace mucho más complejo. Y eso hace pensar Lima Metropolitana, su dirección regional y sus UGELs también en un sistema de gestión que tenga sus particularidades, ¿no? Ahora tenemos 7 unidades de gestión educativa local para 1/3 de la población, sí, cuando pues, en realidad en otra región atendemos cada UGEL atiende 20 aproximadamente, comparándose con sus pares a nivel de regiones, ¿no? Entonces ahí hay un tema de modernización, de reorganización, de reestructuración que tenemos que trabajar. Y como bien nos señalaba, no se trata solamente de dar recursos, ¿no?, sino de justamente ordenar la casa primero. Y eso toma mucho tiempo, entiendo. Bueno, a ver, ordenar la casa por un lado, sí, efectivamente, desde el hecho de tener los equipos informáticos, de tener habilitados los sistemas de información, toda la base de datos, todo eso de lo cual adolecemos todavía. Pero un tema importante es el recurso humano, ¿no? Porque podemos tener computadoras nuevas, sistemas de información, pero ¿qué hacemos cuando tenemos un recurso humano que en realidad viene también de todo un proceso de olvido y de no actualización, renovación? Ahora tenemos, bueno, un aliciente con el tema del servicio civil. Tenemos ahora en Lima 39 gerentes públicos incorporados ya en áreas clave, los jefes de administración, los que ven todo el tema de compras, la asesoría legal, vienen de servir. La pata del recurso humano. Exactamente, lo que no se ve, ¿no? Porque hablamos mucho de educación y lo relacionamos siempre con la docencia, ¿no?, y con los maestros y con su reforma, ¿no? Pero está la otra parte, la parte administrativa, los que, digamos, guían un poco la educación también. Y todos juegan a la par, en realidad. Necesitamos maestros más capacitados, mejor remunerados, directores y docentes mejor seleccionados, efectivamente, pero hay una parte del sistema que tiene que ver con la administración. La administración para lograr mejores aprendizajes y para hacer que el sistema funcione. Y esa parte y esa pata del sistema está en las UGELs. Y para entrar, antes de entrar, mejor dicho, a ese detalle, entiendo que el ministro Saavedra lo que se ha dado cuenta, obviamente, es que aquí las realidades son distintas, ¿no? Lima Metropolitana con 1/3, con unas condiciones distintas. Las últimas grandes obras en educación, llámese de infraestructura, se han hecho acá. Pero claro, hay zonas en las cuales no hay colegios, que faltan colegios, que hay muchos alumnos, ¿no?, para la cantidad de centros que hay, o de pronto están muy lejos, o de pronto solamente hay primaria pero no hay secundaria, en fin, múltiples problemas. Cuando la convocaron, se vio el mapa, vamos a ver el mapa. Esta es la realidad. En Lima, ¿qué es lo que muestra? Digamos, ¿cuáles son los problemas? ¿Qué es lo que muestra? Bueno, hemos tenido el censo de infraestructura que nos dice efectivamente que tenemos colegios grandes y bien implementados, como deberían estar todos nuestros colegios públicos, en zonas donde no necesariamente hay una demanda de la educación pública. Entonces ahí necesitamos comenzar a tener ese tipo de infraestructura justamente en donde están los conos, en los extremos de la capital, donde hay mayor demanda, pero donde la infraestructura todavía es precaria en muchos casos. Entonces ahí, a partir de este censo de infraestructura que nos da información relevante, se están tomando medidas a nivel de ver todo un plan de implementación, a nivel de construcción de instituciones educativas, ¿no?, que se asemejen a lo que son los emblemáticos ahora, ¿no? Entonces, concretamente, su dirección irá a tocarle las puertas al despacho del ministro Saavedra y decirle: aquí necesitamos esta alianza público-privada, aquí necesitamos mejores
colegios o necesitamos más centros educativos? Efectivamente, en realidad lo bueno en el caso de Lima Metropolitana es que el mandato no somos dos órganos distintos, ¿no? Correcto. La Dirección Regional y la SUGEL de Lima corresponden al pliego del Ministerio de Educación. Claro, es directo. Mientras no se dé todavía la transferencia de educación al gobierno metropolitano de Lima, en realidad dependemos directamente y eso hace y nos da ventajas comparativas en términos de una relación rápida en estos casos por la coyuntura. Correcto. Tenemos una gran inversión ahorita en educación, Sí, la pues. posibilidad de una gran inversión y las posibilidades de hacerlo con los... Ahí la dificultad es un poco los tiempos administrativos, pero por eso una salida es el tema, ¿no?, de la asociación público-privada, que bien lo planteó el ministro. O la burocracia, ¿no? Porque claro, usted se refiere a lo que está pasando en el interior, ¿no? Exacto. Y que obviamente los gobiernos regionales tengan sus direcciones regionales de educación y bueno, todo esto esté entrampado de alguna manera pueda perjudicarse, ¿no? En Moquegua, por ejemplo, hay muy buenas estadísticas, ¿no? Y buenos ejemplos de cómo se debe de gestionar. En ese sentido necesitamos, pues, ojalá algún día tengamos una escuela de gestión pública, ¿no? Y con esto de servir, la gente que quiera hacer obra, que quiera ser funcionario, que quiera hacer algo por nuestro país, se prepare, ¿no? Y de ahí nomás, según las calificaciones, de ahí nomás se contrate. De eso se trata. Pero bueno, volviendo al punto de Lima Metropolitana y la Dirección Regional de Educación, ¿cuáles serían, Flor, para ustedes los puntos más álgidos? Además, no solamente el que señala, ¿no?, el tema de la infraestructura y todo, sí, dentro del personal, digamos, de pronto, de la currícula, todos esos aspectos son tratados. Efectivamente, sí, a nivel de modernización, nosotros hemos planteado una primera etapa, que es este año y el primer semestre del próximo año, fuerte a mejorar el tema de atención al usuario, ¿no? Hay una parte administrativa que atiende la Dirección Regional, que atiende la SUGELS, que tiene que mejorar, ¿no? Por ejemplo, el tema del horario corrido, de ventanillas varias que atiendan los diferentes tipos de información que requiere el público. Eso es básico, ¿no? Y luego, bueno, todo el tema de los sistemas y demás, pero por otro lado está la capacitación a los funcionarios y mejorar también el tema de las remuneraciones, ¿no? Tenemos un personal CAS con remuneraciones muy bajas, como lo hemos encontrado en la Dirección Regional, y con el Ministerio de Educación estamos en la política de mejorar el ingreso de estos personal CAS, nivelarlo a los ingresos que podrían obtener en el Ministerio de Educación, de modo que el personal que esté en la Dirección Regional de Lima y en la SUGELS esté en la misma escala y podamos tener buenos profesionales como para el Ministerio, como para la SUGELS. Qué ¿no? paradójico, ¿no? Sí, ahí también hay este desorden, cómo homologar y cómo también ordenar la casa, ¿no? Claro, la ley Servir va a funcionar y mucho, pero están ya incluidos, ¿se están uniendo a Servir? En Servir está ahorita entrando un grupo de gerentes públicos con los nombrados. La ruta es efectivamente que sigan ingresando, que bueno, se inicie el proceso de ingreso y la pauta nos dará Servir, pero hay también un personal que viene por la modalidad de contratación CAS, ¿no? Que es el grueso en realidad del personal de la Dirección Regional de la SUGELS. La idea es mejorar los ingresos, las remuneraciones de este personal. Ese es un tema, el tema del recurso humano, mejorar los ingresos, mejorar la capacitación, incrementar el número de profesionales, porque como decía al inicio, Lima administra el tercio de la población escolar del Perú. Pero no con la misma cantidad y tiene el tamaño de una dirección regional de cualquiera de las ciudades grandes de nuestro país, pero que ninguna se compara al volumen y a la dimensión que tiene Lima, ¿no? Reformulo la pregunta entonces anterior. ¿Qué le dijo el viceministro de Gestión Institucional, Juan Pablo Silva, cuando la convocó? Bueno, hay varios encargos. Uno es modernizar para servir mejor, y servir mejor significa que el usuario venga y pueda hacer su trámite, dejar una denuncia y que esa denuncia no se quede guardada en algún expediente, guardada en algún cajón, sino que efectivamente concluya si es con una sanción, si es con un reconocimiento, pero concluya de alguna manera, de manera efectiva, eficiente. Todo el tema de modernización vinculado también a gastar oportunamente y gastar en los tiempos que se corresponda. El tema de la ejecución presupuestal, que es algo que nos persigue y está bien, porque tiene que ver con la gestión por resultados. Y otro encargo es, en realidad, si bien es un proceso, yo soy docente, entiendo que los logros de aprendizaje no se dan de un día para otro, pero efectivamente sí se pueden ir haciendo cosas y podemos ir viendo mejoras en un corto plazo, ¿no? Y un encargo efectivamente es cómo dar mayor soporte, cómo dar mayor acompañamiento a los docentes de la educación básica para que puedan ir mejorando su desempeño. Y ahí yo quisiera contarles, nosotros estamos incorporando en el mes de septiembre a 700 docentes, buenos maestros de Lima Metropolitana para el nivel de primaria, y estos maestros los hemos denominado los maestros fortaleza. ¿Qué van a hacer estos maestros? En su horario, los que trabajan en la mañana, en la tarde, van a trabajar con sus colegas.
y van a poder ayudarlos a preparar sus sesiones de clase, absolver sus dudas pedagógicas, y los días sábados y los días coordinadamente con el director de cada colegio van a hacer refuerzo escolar. Los niños que se nos estén quedando atrás porque hay situaciones que no puede atender la maestra del grado, de primer y segundo y tercer grado, estos buenos maestros de la escuela pública van a poder hacer reforzamiento. Por ejemplo, muy bien, ¿no? Eso es una medida inmediata. Reforzamiento, porque eso es lo que después, cuando hay las pruebas, es lo que arrojan las estadísticas, ¿no? De pronto no se atendió el problema en el momento, ¿no? Y en el año escolar, ¿no? Y necesitamos no solamente atender al segundo grado, porque es ahí donde nos mide la evaluación censal, sino mirar a toda la primaria, mirar inicial, ¿no? En sus características, mirar la secundaria, mirar el conjunto de la educación básica. Y bueno, ese fue un encargo en la básica y estoy anunciando esta contratación importante, 700 maestros fortaleza, una cantidad de asesores pedagógicos. Y en el caso de educación superior, el otro encargo también es ver cómo hacemos para dar una mejor educación superior a los jóvenes de Lima Metropolitana, ¿no? Y ahí está en agenda del Ministerio de Educación la ley de educación superior para la parte de los tecnológicos, ¿no? Y los pedagógicos. Ya ir más a la cuestión ya más profesional, digamos. Exactamente. Ya llegar a esa otra parte, ¿no? De la vida. Efectivamente. De los jóvenes que van a salir, ¿no? De las aulas. Con respecto a estos que van a reforzar, ¿no? De la educación primaria, para precisar, no lo entendí bien, ellos van a dobletear, digamos, es decir, van a trabajar de acuerdo a sus horarios, si trabajan en la mañana, van a apoyar en la tarde y viceversa, o son nuevos. Son profesores contratados, son profesores nombrados. ¿Nombrados para o comenzar. contratados? Son profesores nombrados. En ejercicio, que lo que van a hacer... Pero que ya tienen otra labor, eso es lo que... Pero que actualmente son docentes de aula. Docentes de aula. Y lo que van a hacer es, en el contrahorario, en lugar de irse de repente a enseñar a otro colegio, a tener una actividad privada, lo que le vamos a hacer es contratarlos. Se le va a pagar horas extras. Y le vamos a pagar, no está en la categoría de horas extras, pero es un contrato por CAS. ¿no? Perfecto, un contrato adicional. Un contrato adicional, un nuevo ingreso con el cual van a poder devolverle al sector sus buenas prácticas y su conocimiento y de maestro a maestro poder ir avanzando, porque yo creo que efectivamente quienes tienen la pista de por dónde hay que mejorar los aprendizajes son los buenos maestros que hay en la escuela pública. Qué interesante. ¿Y esto se ha hecho un concurso? Se está haciendo un concurso actualmente, justamente está hasta el día de hoy es la fecha de presentación de los expedientes. Esto es un concurso público, ¿no? Se ha puesto una serie de requisitos como por ejemplo que sean maestros que efectivamente hayan logrado mejoras de aprendizaje en sus estudiantes, porque queremos captar a los mejores maestros. Y esa es una medida que corresponde a la modernización, porque la modernización no se trata solo de nuevos equipos, de actualizar nuestros sistemas informáticos, de data, sino también de gente administrando más calificada, pero también de cómo damos diferentes estrategias para que el sistema, que al final tiene que llegar al aula, ¿no? Comience a moverse. ¿Y moverse en qué sentido? En el sentido de lograr mejores aprendizajes. Exactamente, ¿no? todo se complementa, ¿no? Porque no puedes tener excelentes profesores, pero aulas que se caen a pedazos. Efectivamente. No se puede, ¿no? Los niños y los jóvenes tienen que, digamos, adquirir conocimientos en las mejores condiciones. También atenderlos psicológicamente, atender, digamos, la cuestión familiar, emocional, en qué condiciones están yendo, qué tan bien alimentados están también. Todos esos puntos son importantes, ¿no? Sí, en realidad creo que en educación ya hemos aprendido que no podemos resolver el problema de la educación solo tocando un tema. No se trata solo de mayor capacitación a los docentes y descuidamos el tema de la infraestructura. No se trata de este año le damos al director capacitaciones intensivas y descuidamos al docente. En realidad son varias patas de una mesa, ¿no? Tenemos que atender al docente, tenemos que atender al director, tenemos que atender la gestión, tenemos que atender la modernización. Todo hay que jugarlo a la vez en un mismo partido para poder atender y darle un gol a los aprendizajes. Pero así como cuando señalaban en un inicio que hay presupuesto, pero es difícil ejecutarlo por estos problemas que uno se encuentra en el camino, hay que saludar que haya dinero, ¿no? Efectivamente. Porque por lo menos se pueden tomar medidas, es decir, uno con medidas estudiadas, analizadas, puede decir, ok, vamos por este lado. Y esa noticia me parece sumamente importante, ¿no? El nombramiento, un nuevo contrato para profesores que en su rato libre no vayan al sector privado, sino en el sector público, refuercen los conocimientos, los aprendizajes, las enseñanzas de los niños, en caso de primaria, además porque es la base, ¿no? Solamente me queda una duda, ¿esto es parte de la ley de carrera o es un plus, digamos? No, esto no es parte de la ley de carrera. Hay mecanismos dentro de la ley de carrera, pero que todavía se están estudiando. Esta es una medida, en realidad, que la tomamos como una medida que
que requiere ser implementada en estos momentos, porque no podemos esperar mucho tiempo. Las generaciones se juegan día a día en el aula, ¿no? Entonces veíamos en el caso de primaria, para las zonas rurales hay una estrategia, que es una estrategia para el acompañamiento pedagógico que lo dirige el Ministerio con los gobiernos regionales, pero en el caso de Lima, que eminentemente somos una ciudad urbana, se está implementando esta estrategia de soporte donde la clave es el propio maestro, porque aquí sería muy complicado tener un acompañante para cada maestro. Entonces, ¿cómo hacemos que quien acompañe sea pues el buen maestro, ese maestro que está en una escuela que tiene 8 colegas, ¿no? Reconocido, ¿no? Entonces, que es reconocido por ellos, ¿no? Claro. Estamos lanzando esa estrategia, este es un primer año, Es ¿no? como un piloto también, imagino se podría replicar. Los años anteriores se ha hecho de manera voluntaria. Ya existían docentes Fortaleza, pero este es el primer año en el que ya entramos de manera más institucional a implementarlo, ¿no? Una última consulta, cuando señalaba usted el tema de la SUGEL y que ahora se necesita más material humano para atender a los usuarios, cuando decía a los usuarios, ¿a quién se refería? ¿Netamente a los profesores o también a los padres de familia? Y en ese sentido, cuéntenos, ¿nos puedes contar sobre CICB, por ejemplo, o la estrategia Escuela Amiga? Efectivamente, cuando decimos los usuarios, en realidad los usuarios son los padres de familia, es el propio docente, el director que viene a hacer alguna gestión, un docente que viene a pedir una ficha escalafonaria, un padre de familia que viene a poner una queja sobre alguna situación de la escuela. En general, los diferentes... un exalumno que pide una convalidación de los certificados y demás situaciones, ¿no? Entonces, en realidad, esa es la parte administrativa, pero el tema de CICB corresponde a una estrategia justamente de trabajo para mejorar la convivencia en la escuela, en la institución educativa, ¿no? En el aula. Entonces, tenemos una página web, que es la página web www.cicb.pe, donde toda la ciudadanía puede ingresar y poner... denunciar, efectivamente, poner una queja ante una situación de maltrato. Sistema especializado en atención de casos sobre violencia escolar. Efectivamente, ¿no? Y la idea es, llamar la atención a la comunidad educativa y que todos somos responsables de garantizar, de alertar, ¿no? Ante situaciones que vayan en contra de la paz escolar, Y ¿no? qué terrible estos casos, ¿no? Que han aparecido últimamente. Bueno, hace muchos años en realidad hay casos de abuso en las aulas. Hay que comenzar a alertar, ¿no? No nos puede parecer natural que... Para nada. Y cuando vemos que jóvenes que hoy tienen, ¿no? o chicos o chicas que tienen hoy 30, 40 años, a veces hasta 50 años y recién pueden, ¿no? Digamos, exteriorizar esto y recién denuncian y dicen, pero ¿por qué no lo hizo en su momento? Pues probablemente no tenía estos mecanismos de apoyo, ¿no? Efectivamente, aquí, aprovechar para invitar a todos los padres de familia a reportar al www.cicb.pe, por favor, sin miedo. Es una forma como hemos tratado de acercar más el sistema educativo a las familias, a los maestros, y ahí en realidad los propios maestros, ¿no? y las familias, no naturalizar las situaciones que van... Para nada, de repente no es el maltrato físico necesariamente, es el maltrato verbal, psicológico que va hiriendo y va dejando huellas muy profundas en nuestros niños, y vamos teniendo por eso también una sociedad cada vez más violenta, ¿no? Correcto. Nada de miedo, porque además es un derecho, ¿no? Constitucional a la educación, así es que no le va a pasar nada por si acaso. No, al contrario, nos van a hacer una gran ayuda al sistema educativo para mejorar, porque creo que de eso se trata. De eso se trata, autoexigirnos, ¿no? Sí, Flor, muchas gracias, muy amable. No, muy amable ustedes por la entrevista. Y nada, seguimos conversando y anunciando las próximas medidas que vamos a tener con jornada ampliada en secundaria, por ejemplo, que es un tema también que nos gustaría tratar más adelante. Varios temitas, sí, por conversar. Muchas gracias a Flor Pablo Medina, directora regional de Educación de Lima Metropolitana. Muy bien, vamos a hacer una pausa, volvemos con más información aquí en 7.3.